¿Qué onda, muchachones? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Bienvenidos a un nuevo podcast de Indie Mood. En esta emisión estamos continuando con esta saga de podcast que venimos a grabar a la ciudad de Quetzaltenango. Yo les dije que les iba a tener buenos invitados y pues esta no es la excepción. Maestro Fernando Juárez, bienvenido a Indie Mood Muchas Podcast. gracias, ¿Cómo le va? Héctor, buenísimo. Esto es Indie Mood. Un espacio dedicado al arte independiente, a la productividad y a la creatividad. ¿Estás en el proceso de querer vivir del arte? Tienes muchas dudas y muy pocas respuestas. Te cuento algo reconfortante. Habemos muchas personas en este proceso. Hemos aprendido a prueba y error qué funciona y qué no. Y queremos compartir contigo información que te va a ahorrar años de experiencia y sobre todo, mucho pero mucho dinero. Indie Mood. Pues gracias, bien, ahí aprovechando pues el tiempo un poco y bueno, pues qué más inversión de tiempo que compartirla con vos y con Gracias, la maestro. gente ahí que va a estar en esta ocasión escuchando nuestros comentarios. Gracias. Pues buenísimo, gracias. Pues bienvenido, maestro. Cuéntenos un poco para la gente que aún no sabe quién es Fernando Juárez, de acá de Quetzaltenango, toda la historia que envuelve al maestro Fernando Juárez acá en Quetzaltenango, cómo empieza el maestro Fernando Juárez, cómo se enamora de la música. Bueno, como bien dijiste, yo nací en esta ciudad de Quetzaltenango, allá en el barrio El Caracol, ahí donde espanta la llorona, decían los compas ahí. Pues yo comencé con la música desde muy pequeño, en realidad siempre me gustó. Tuve la suerte de que mi papá pues le gustaba la música, ellos tenían afición por esto y él tenía un grupo de música, entonces pues yo comencé a escuchar los ensayos que regularmente los hacían en la casa y esto yo creo que de alguna manera me empezó a dejar algo ahí. Me empecé a interesar mucho por los instrumentos. Entonces yo comencé estudiando, digamos que formalmente la música con la marimba. Empecé estudiando la marimba como nuestro instrumento nacional, ¿verdad? Y el repertorio de música tradicional de Guatemala. Yo estimo que tenía por ahí más o menos 14 años de edad. Y también pues me llamaba la atención los instrumentos de viento, las flautas. Digamos que en los institutos o escuelas donde yo estudié, pues regularmente había un conjunto de marimba o pues le daban participación a los que querían ahí. Entonces yo siempre me apuntaba para participar y cantar, ¿no? Y luego pues con los conjuntos de marimba tocar. Estudié en la escuela de marimba de la municipalidad con algunos maestros ahí reconocidos. Posteriormente formé parte de algunos de los grupos de marimba de los establecimientos donde estudié. Y de una manera autodidacta comencé a estudiar la guitarra, las flautas. Y bueno, yo creo que bueno, todo eso, compartir con los amigos, fui también aprendiendo un montón, ¿verdad? De esas experiencias, porque nos juntábamos a guitarrear o a tratar de armar cosas. Digamos que en esos tiempos, pues en Guatemala tenía ciertos problemas, ahí estábamos hablando de aquellos tiempos de represión, de conflicto armado y todo esto, entonces tampoco daba mucho chance de poder hacer cosas. El arte estaba bastante vetado en ese entonces. Bastante limitado, sí. Pero sin embargo lo hacíamos y tratábamos la manera de buscarle ahí la manera de aprender, ¿no? Porque yo creo que también teníamos muchas limitaciones en ese sentido, no había pues lugares como para poder aprender o una escuela de guitarra o bueno, la marimba sí por ser el instrumento nacional, ¿no? Pero sí, lo demás estaba un poquito limitado, entonces había que buscárselas, conseguirse que algún método, que alguna cosa. Y no había internet como para decir, vamos a buscar y aquí quedó. Sí, nada, eso sí, ojalá hubiera habido, ¿no? Porque otra cosa, como dicen por ahí, otro gallo cantara. Ajá.
Pero yo creo que también nos dio la posibilidad de educarnos de una manera diferente, de, de descubrir por nuestra propia cuenta ciertas cosas que ahora, claro, las ves en gráfica, las ves en tutoriales y todo, pero en aquel tiempo era de irlas descubriendo Claro. uno mismo. Yo creo que la escuela de marimba me dio bastante formación en cuanto a un poco de teoría, un poco de conocer escalas, arpegios, armonías, todo esto. Y sobre todo la posibilidad de acercarme a conocer el repertorio de música nacional, que es una cosa bastante extensa. Posteriormente empecé a formar algunos grupos y me integré también a otros grupos de música tradicional, de música de Guatemala, pero también música latinoamericana, donde también ya empezaba yo a conocer otros instrumentos de folclore, digamos, latinoamericano, como las flautas andinas, instrumentos de cuerda como el charango, el tiple, el cuatro venezolano y todo esto, que cada uno fue llegando pues en su momento y fuimos ahí ampliando nuestra concepción de la música latinoamericana. Y pues a mí también me gustaba cantar, me sumaba, aunque nunca De una pretendí manera ser, principal, digamos, en ese momento. nunca pretendí ser como el Un protagonista, frontman. sino que casi que era el que acompañaba o el que hacía coros. Más adelante fui, yo creo que más por necesidad, me fui metiendo más en el rollo del canto. Entonces empezó también al igual mi preocupación por el estudio un poco formal de la música. Entonces me metí a estudiar al conservatorio. Te estoy hablando así a pasos bastante Claro. así agigantados, ¿no? Pero igual cuando fui a la universidad, ahí también fui parte de la estudiantina, de la marimba de la universidad. Resulté dirigiendo la estudiantina por algunos años y luego pues sí me fui metiendo a conformar otras agrupaciones ahí o a ser parte de ellas, ¿verdad? Como el grupo Caudal y después con los Quenchas. Fui parte de un conjunto de marimba, de aquí, la de Marimba Ideal, que es la Marimba Princesita, que es la Marimba Junnoj. O sea, conociendo un poco de Marimbas todo. sonadas. Y luego más adelante fui conociendo a otros músicos que venían a Guatemala por diversas razones. Algunos que venían en plan de venir a dar clases a las universidades o porque venían de paseo. Entonces mi mamá tenía una casa de huéspedes, recibía estudiantes y a veces había la suerte que entre ellos venían músicos. Entonces yo ahí empecé a hacer conexiones, a aprender de mucha gente que venía de fuera. A descubrir sonidos diferentes, ¿verdad? Porque en ese entonces también cómo descubría música o cosas diferentes, sino... Claro, sí, sí, sí. Y entonces, pues ahí me fui acercando a otras formas musicales, como el jazz, por ejemplo. Entonces, ya me fui interesando en otros instrumentos de igual manera, como el saxofón. Yo en el conservatorio estudié flauta transversa, un poco de piano, que era, digamos, que parte del pensum, estudiar Claro. piano. Y luego, pues, me aventuré un poco en otras cosas, como el clarinete, que de hecho me sirvió mucho para también experimentar, ¿verdad? Entonces, siempre tuve eso de tener mucha curiosidad en los instrumentos y tratar de entenderlos, porque para mí la música es una cosa bien, bien compleja, ¿no? Pero bien compleja, formada de cosas sencillas, que de igual, si vas entendiendo esas cosas sencillas, vas... Y muchas veces incluso hasta hay patrones, pues, que uno aprende algo de algo y de ahí después se topa que ya es similar, solo que de otra forma y así. ¿Ah? Exactamente, sí, digamos que la teoría es la misma para todo. Pero claro, el sistema, el método para ir descubriendo o aprendiendo cada instrumento es una cosa muy distinta. Pero entonces yo creo que esa curiosidad me llevó a darme un paseo por muchos formatos musicales y por varios instrumentos. Pero claro, en algún momento todo eso me ha ayudado para poder comprender y para poder también aportar ya desde mi perspectiva
pues mis propuestas musicales. ¿Y en qué momento empezó a cantar, maestro? ¿O por qué se animó? ¿Usted se recuerda cuándo fue la primera vez que le dijeron, maestro, dele? Dele. Ahí. Bueno, como te digo, yo recuerdo que con mi papá, a él le gustaban los boleros. Yo crecí escuchando boleros, ¿no? Entonces, en una de esas que hubo una presentación, porque él era parte de la APQ, que es la Asociación de Periodistas de Quetzaltenango, entonces hicieron un concierto en el teatro y él quería participar. Entonces yo dije, bueno, ¿y qué tal si me animo ahí con acompañarlo con la guitarra? Yo ya más o menos me defendía un poco. Entonces yo lo acompañé con la guitarra y yo sentía que le podía hacer, porque conocía lo que él iba a cantar. Entonces me animé a hacerle una segunda voz. Y yo creo que ahí comprendí que podía hacer cosas, ¿verdad? Que uno no sabe de qué es capaz hasta que lo Hasta hace. que lo hace. ¿Verdad? Pero también su primera experiencia, pues estaba tocando en el teatro y toda la Sí, onda. no, era una cosa con mucha presión, sí. Pero después en las conformaciones estas que te cuento, de ir haciendo grupos o de conformar grupos, pues también pues habían, casi que la música latinoamericana que hacíamos era muy instrumental, pero empezaron a aparecer así algunos temas, en los cuales yo decía, yo puedo ir aportando haciendo pues coros, Claro. haciendo una segunda voz ahí en algunas partes, pero no me había animado a hacerlo como principal. Luego que mi registro de voces es un poco grave, pero no grave en el sentido de que está fatal, no, sino que Que es bajo. entonces casi que no me acomodaba mucho a los temas que a veces elegían que eran muy, muy altos, ¿no? Siempre se ha tenido este estigma, ¿va? de que el tenor es el que es el cantante, ¿va? El que Así es. siempre se ha tenido eso de que mientras más alto, mejor, ¿va? Es el cantante, ¿va? Y ahí Sí. está la mala. Sí, si te das cuenta, casi que es la tendencia hoy día, ¿verdad? Los formatos que escuchas hoy día, los temas, la bachata, esos casi que se vuelven registros femeninos. Sí, ajá, ¿Verdad? cabal. Que ya para uno que canta ronco, pues no jamás le vas a dar, a menos que cantes a una octava Ajá. más grave, ¿no? Pero yo comencé a animarme a meter mi voz y a cantar. Yo lo hacía para mí mismo, ¿verdad? En mis momentos ahí de estudio lo hacía para mí. Pero ya después teníamos un grupo que se llamaba, bueno, que se llama, porque todavía existe, Sombrero Negro. Sombrero Negro, sí lo vi. Entonces, quien cantaba al principio era otra persona. Pero a veces teníamos ese inconveniente que no podía, o cualquier cosa que se presentaba ahí que imposibilitaba que fuera. Y a veces nos dejaba agotados y teníamos que resolver de alguna manera el chance que ya teníamos. Entonces yo dije, no, yo creo que voy a comenzar a meterme a cantar yo las canciones, porque... Con tal de no depender de alguien más, digamos. Sí, y el sí, grupo sí. era suyo. Sí. Entonces comencé a explorar. Yo dije, no, aquí le voy a dar yo con la voz como principal ahí en las canciones y bueno, cuando sentí ya estaba en eso, ¿verdad? Solo que tuve que acomodar los arreglos a mis tonalidades y cantar pues con lo que yo podía hacer. Claro, y es que al fin del día yo creo que, o sea, uno tal vez en el momento no lo ve, pero la mera verdad es que así tiene que ser. O sea, casi que si uno no es protagonista, depende siempre de más gente, hay Así mil es. problemas. Y la mera realidad es que mientras menos cabezas, más tortilla, ¿va? Sí, viéndolo así, pues eso toca. Desapasionadamente, pero la realidad es que Desapasionadamente. es así, ¿va? Sí, entonces, bueno, ahí yo sentí que me liberé un poco de ese tipo de dependencia y que podía hacer las cosas. Y lo bueno era de que a la gente pues le gustaba lo que hacía. Yo dije, bueno, me empecé a sentir más confianza. Por supuesto que empecé a estudiar un poco más las técnicas, ¿no? De vocalización, de interpretación. Hay ciertas cosas que también la música es una responsabilidad, ¿no? Uh-huh. Y más si ya estás cobrando por eso. Claro.
Entonces, claro, hay que asumirlo y pues hay que meterse a estudiar un poco más para tener más uno recurso y poder resolver las cosas con más tranquilidad. Entonces, más o menos por ahí fui yo desarrollando ya mis propias cosas. Empecé a hacer mis propias canciones y a mí siempre me ha gustado mucho la trova. ¿Cómo fue que usted descubrió la trova? ¿En qué usted se recuerda más o menos el momento en el que dijo, ¿qué es eso tan maravilloso? Claro, sí. Creo yo que en mis tiempos de universidad, bueno, yo recuerdo también que hubo un momento importante que eh, nosotros vivíamos, bueno, en una casa, nos pasamos a otra y haciendo la limpieza de esa casa, cuando empezó la época de lluvia, empezó a caer una gotera por ahí. Entonces esa casa tenía un tapanco, pero tenía un acceso a eso. Entonces mi hermano se metió ahí a ver dónde era la gotera. Encontró chivas. Y descubrió que ahí había una guitarra, había unos cancioneros y habían unos cassettes. Y bueno, pues tenían canciones, bueno, es que en ese tiempo seguramente hubiesen sido medio prohibidonas. Sí, claro, definitivo. Ese material era de alguien que estaba pues bien vinculado con el movimiento, ¿verdad? Entonces, y recuerdo que la guitarra tenía un puño y tenía una silueta del Che Guevara. Entonces, bueno, yo me puse a escuchar las canciones y ahí comencé yo a escuchar a Silvio, a Pablo Milanés, y a Mercedes, al Quilapayún, a Inti Limani, al Quinteto Tiempo, todos estos grupos de Argentina, de Chile, que ya habían pasado un proceso bastante serio en cuestiones de represión y todo esto. Entonces fui analizando todas estas canciones y yo descubrí contenidos que se identificaban de alguna manera con lo que yo sentía. Entonces, definitivo, esta música me inspiraba, me daba algo que no me daban los boleros, por ejemplo, claro, ¿verdad? O otras canciones. Entonces por ahí fui yo descubriendo algo que significaba algo más para mí. Entonces, claro, porque estas canciones tienen alma, tienen espíritu. Hay un algo ahí que no pasa así nada más desapercibido. Claro. Pero fíjese que no para todos, maestro. Sí, eso es lo triste, ¿no? Pero bueno, al menos yo lo descubrí y eso a mí me inspiró bastante. Entonces, pues yo empecé a hacer eco de estas canciones y en principio a tratar de entenderlas, de estudiarlas, y por supuesto que en ese tiempo pues no en todos lados era bien recibido, pues. No como ahora que, por ejemplo, nosotros nos dimos el lujo de tener una peña y de hacer conciertos específicos de trova, y canciones con un contenido, digamos, social. En otros tiempos eso hubiera sido motivo de que nos hubieran mandado... Los desaparecieran. Desaparecido, definitivo. Esa era una cosa que yo le quería preguntar. Yo no me imagino, pues, o sea, nosotros somos una generación que yo ya no vi el conflicto, pues, yo soy del 94. Miro prácticamente que de bebé el final del conflicto, pues, aunque realmente yo creo que el conflicto no acabó, se transformó. Siento a mi manera de ver las cosas, pero me da mucha curiosidad saber cómo era ser un cancionista en plena época del conflicto armado guatemalteco. Tenía que uno que esconder o qué hacía uno con sus pensamientos. Bueno, pues híjole, sí es una cosa seria, porque yo recuerdo que en una ocasión ahí en el instituto pues dijeron quiénes querían participar para un evento y entonces hicieron una especie de casting, ¿no? Porque habría que escuchar lo que cada quien quería hacer. Y entonces yo llegué con mi guitarra y me puse a cantar una canción que definitivo no cuadraba con lo que ellos querían, ¿verdad?
Sí, entonces me dijeron, mira, Patojo, no estés cantando esas babosadas porque te va a ir mal, mano, eso no, eso no. Pero sí yo decía, "No, pero si lo que dicen no es nada... Nada malo. Sí para mí, pues, ¿verdad? Pero claro, en la mentalidad de otra gente era una cosa distinta. Entonces, definitivo eran cosas que uno podía hacer para uno. Cuando yo estuve en la universidad, pues ahí era un plan distinto y cantábamos canciones que sí tenían ya un contenido más fuerte. Aparte de canciones de Más populares, estudiantina, claro. ¿verdad? Canciones de tuna. No de cuna, sino de tuna. Entonces, sí, bueno, estas canciones bullangueras y todo. Pero aparte de eso, metíamos canciones que ya tenían algún contenido. Entonces, tuvimos la experiencia de ir a varios lugares del país a participar en algunos eventos, a pueblos, ¿verdad? Nos llevaron a varios lugares. Y pues en algunos momentos nos topábamos con el ejército o a veces también con la guerrilla, ¿verdad? Entonces era una cosa que había que tener presente que Que podía que pasar. uno estaba en un riesgo constante, ¿verdad? Ser parte de una entidad como esta, pues siempre tenía un riesgo. Claro. Y Entonces, más verlo con guitarras, usted tenía el pelo largo, o alguien no, tenía el no, no, pelo no. largo, Sí, se lo crucificaban ahí, no, ¿va? eso era ya casi que... Sí, llevar Pecado, una ¿va? guitarra y más con un Che Guevara ahí era una Sí, cosa... ahí sí era. Sí, no era algo que uno pudiera... O sea, no era apropiado hacerlo porque te corrías un riesgo innecesario, ¿verdad? Claro. Entonces, sí, era complicado y espacios para poder hacer arte eran muy limitados y siempre censurados. Siempre había una Claro. censura, siempre había que escucharte antes o... Bueno, poco a poco fue cambiando un poco la dinámica y ya fueron aperturándose espacios. Usted en la época del conflicto armado la vivió aquí en Quetzaltenango. Sí, 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 sí. Sí, digamos algunos compañeros, grupos como King Lalat, por ejemplo, no sé si has escuchado King No, Lalat. sí. Pues que eran estos, y eran serios, tenían una cosa, bueno, sus mensajes eran bien, bien amplios en este sentido, pero muchos de ellos se tuvieron que ir del país, salieron al exilio, ¿verdad? Igual que muchos poetas, ¿verdad? Claro. Y mucha gente que fue asesinada por escribir, digamos, contenidos de estos, que no eran, pues, al gusto de quienes gobernaban en aquel entonces, ¿verdad? Porque, claro, esto inspiraba, Ujú. esto le daba un algo a la gente, le creaba un alto de, un halo de conciencia, ponía las cosas con palabras que no eran las que los demás querían oír, pero yo creo que eso, a mí me nacía eso, entonces descubrí en este tipo de música cosas que sí me hacían a mí reflexionar. Y hasta la fecha todavía, ¿verdad? Porque, Sí, claro, el conflicto aparentemente terminó, pero los problemas del país siguen. siguen, Exacto. ¿verdad? Sí, yo no sé por qué. Igual yo, la gente que me conoce sabe que yo la trova es mi mole y no sé por qué. Siempre me cuestiono mucho el por qué a la gente no le causa lo mismo que a la gente que nos gusta la trova nos causa. Digamos, no sé, un día de estos venía yo escuchando, venía en el carro y venía manejando solo y puse este tema de Te recuerdo, Amanda, de Víctor Jara. Claro. Y venía y lo puse y solito me puse a llorar. Yo venía manejando y me puse a llorar. Y en mi mente vi toda la imagen de que se llevan a Manuel o matan en la sierra. Y me puse a pensar por qué a otra gente no le sucede esto. O sea, por qué somos muy privilegiados en poder ser sensible hacia esas Claro, sí, cosas sí, que sí. mucha gente se está perdiendo. Pero no sé por qué se lo pierden, ma. Sí, pues eso es lo que está provocando hoy día toda esta, eh, digamos, nueva educación o que, que te están quitando esa sensibilidad. Yo siento que los Nos chavos, educan mucho como para ser indiferentes, sí, tal vez, ¿no? sí, para ser trabajadores, para meterte en una compañía, para producir plata.
que tampoco está mal, pero hay una parte de la sensibilidad hacia el arte o del arte que produce sensibilidad que te están quitando. Claro. Yo pues recuerdo que nosotros estudiamos la historia del arte. En aquel entonces el maestro llevaba sus libros, llevaba sus cuadros, pero digamos pues réplicas, ¿verdad? De algunas obras famosas, y nos explicaba, nos contaba también. Recibimos las clases sobre lo que es la parte de la música, ¿verdad? Cómo conocer la parte interna de la música, la parte íntima de la música, a través de las obras de los grandes compositores. Entonces nos daban esa apreciación musical que ahora Esa se está, exposición, ¿verdad? Nos explicaban parte de esas obras. En fin, cosas que ahora se están perdiendo un montón. Para empezar, pues ya no hay clases de música en los establecimientos, ¿verdad? Como que están quitándole esas posibilidades, o sea, a los chamacos, ¿verdad? A los niños. Porque entonces cada vez nos van a hacer personas menos sensibles. Porque lo único que nos provoca, o lo que nos da o nos crea sensibilidad como seres humanos, es el arte. ¿Verdad? La pintura, la arquitectura, la música. O sea, ¿de qué otra manera puedes crear un sentimiento hacia tus semejantes si no es a través del arte? Lastimosamente, eso es lo primero que recortan. Los presupuestos están cada vez más recortados y se los asignan a otras cosas que realmente no valen dice la pena. uno, la madre. Pero bueno, eso es lo que toca, pero ya está en los padres el hecho de encauzar a sus hijos y recuperar eso. Pero ese es el problema, que la mayoría de adultos tampoco son, ya como le dijera yo, la generación que es ahorita papá, tampoco ya no es sensible a muchas cosas, entonces se les olvida como incluir en la educación ese hecho de poderse dar la oportunidad de sentir con la pintura, de sentir con la música, de sentir con la poesía. Ya la gente ya ni siquiera escucha poesía, pues. Y ahora que tenemos herramientas maravillosas como tan sencillo buscar un poema de quien nosotros querramos en la voz de tal persona. Sí, la verdad que hay tantas posibilidades hoy día de podernos acercar al arte. Podemos tener una visita virtual ahí a cualquiera de los museos, ¿verdad? Al Museo del Prado, qué sé yo, al Museo de San Carlos, a algunos de los grandes museos que hay en los Estados Unidos, ¿verdad? En Nueva York, en todos estos lugares en Washington, que alguna vez fue muy difícil tener acceso a eso en algún momento. Y ahora pues ahí están los recorridos para ver las obras de arte, en fin. Hay tanto que la misma tecnología nos permite ahora hacer. Yo creo que por eso es importante que pues a los maestros se les dé ese encargo, ¿verdad? De poder conducir a sus alumnos en estas corrientes, porque de otra manera nos vamos a volver máquinas. Sí, por una parte también me llama la atención el saber que, digamos, esto mismo que estamos viviendo puede hacer de que la juventud descubra el arte en algún momento de su vida y lo encauce de una manera joven, rebelde, pues, que también la música siempre ha tenido, siempre la trova en su momento, el rock en su momento, todos los géneros han sido como una representación juvenil de somos jóvenes y nosotros tenemos la razón, ¿va? Claro. Creo que puede llegar a encauzarse por ahí si es que las cosas salen bien, pero está algo difícil porque también los medios y todo nos bombardean solamente con los contenidos que a ellos les convienen, ¿verdad? Ajá. Sí, la música es algo, algo que trasciende y no la podemos dejar ahí en frasquitos de colección, ¿verdad? La música trasciende y de alguna manera pues va evolucionando o involucionando, depende. Y bueno, digamos que aunque sea por curiosidad, pues los que estamos en el campo de la música debemos explorar, tener la posibilidad de explorar otras corrientes musicales, escuchar otras músicas,
de manera de saber o descubrir qué es lo que está pasando en otros espacios, ¿verdad? A mí me gusta mucho ver películas, por ejemplo, y me gusta analizar la música que utilizan, por ejemplo. Y me gusta el cine de internacional, ¿verdad? Y el cine que no es tan comprometido, sino Claro, más independiente. independiente, sí. Y entonces ahí yo he descubierto mucha música que para mí no había oído antes. Pero hay compositores extraordinarios, Sí. hay propuestas bien, bien buenas y lastimosamente no las tenemos. O quizás están ahí, pero no hemos tenido acceso a ellas, ¿verdad? Y entonces por eso es interesante ir viendo y descubriendo, porque puede hacer de que descubramos algo que nos vaya a servir, llenar. a nutrir en nuestra propuesta. Maestro, ahorita antes de que sea, hablábamos antes de un poco de la trova. Hay mucha gente, hasta la fecha yo me sigo encontrando con mucha gente que siempre se cuestiona qué es la trova o qué puedo considerar trova, hasta dónde llega el límite, digamos, de que una canción pueda ser llamada trova. Para que usted le pueda decir a la gente qué es trova para usted. Bueno, tal vez yo puedo decir que es para mí, pero Exacto, sí. puede ser que para alguien más sea algo distinto. Bueno, digamos que habría que analizar de dónde viene. Digamos que en la época, bueno, digamos la época medieval, estaban los juglares, que eran aquellos personajes que viajaban de ciudad en ciudad, y a través de su instrumento musical a veces iban con flautas, con tambores, que iban haciendo malabares o que saltimbanquis, en fin, toda esta gente que iba de ciudad en ciudad, pues ganándose el pan, ¿verdad? Pero a través de eso, de sus cantares, hacían como la función de un noticiero, de lo que ellos habían escuchado o vivido en otro lugar, lo iban contando de pueblo en pueblo, ¿verdad? Entonces era una forma de entretenimiento para la gente, pero al mismo tiempo de información. Y también estaban los trovadores, que estos ya no eran gente más, podría decirse educada, ¿no? Que Más tenían, letrada en ese momento. sí, que tenían conocimientos un poco más amplios de la música, de la poesía, que hacían canciones igual con algún contenido que ensalzando a algún rey o alguna reina o algún acontecimiento importante, y que estos ya eran los que lo hacían, por ejemplo, en alguna reunión o de repente que en las cortes. Tenían ya un poquito de nivel, ¿no? Social. Los demás eran un poco más callejeros, pero a veces estos de igual manera les transmitían sus canciones o sus poemas a estos juglares para que se volvieran populares sus temas, y así se iban compartiendo las cosas y se iban regando. Entonces, al final, pues para mí un trovador o la trova es un tema musical, una creación musical con un contenido poético en principio, que las letras reflejen un contenido poético y también musicalmente una elaboración pues digamos que interesante, pero con un contenido para mí social, que no solamente se enfoque en el concepto del amor, que no está mal. Pero es lo más común, digamos. Pero puede hacer que también, porque hay un montón de tipos de amor, ¿verdad? El amor fraternal, el amor por tu patria, por tu lugar, por la gente, en fin. Pero que tenga, digamos, específicamente un contenido poético. Social. Eso, social. Y una elaboración, pues, musical también, que respalde todo este contenido. Normalmente el trovador es alguien que se acompaña con su voz y guitarra.
¿verdad? Solamente. Entonces, que luego, pues claro, da opción para que te acompañe a alguien Ya un más, ¿verdad? Un piano, piano, una batería. batería, qué sé yo, una conformación más numerosa, pero regularmente es así, el trovador es alguien que canta con su voz y guitarra, para mí, Claro. ¿verdad? Entonces, por eso es que, bueno, escuchamos a Silvio, es un trovador como ejemplo, ¿verdad? Pablo también, solo que Pablo ya se acompaña con un poco de más Ujú. orquestación. Y Pablo siempre canta un poco más al amor, siento yo. Sí, pero de una manera más poética. Te das Claro. cuenta que sus textos son bien intensos, ¿no? ¿Quién es su trovador, así el que usted dice? Pues al que comprendo un poco más creo que es Pablo, Pablo Milanés. Me gusta como lo melodioso de sus Ajá. temas, además que el timbre de su voz es excepcional, a mí me fascina. Silvio me gustan mucho sus textos, pero algunas cosas sí son bastante rebuscadas. Bueno, para cada uno dice una cosa distinta, ¿no? Ajá. Pero esa es la magia de la poesía, Que pueda ser ambigua y que cada quien pueda que interpretarla interpretarla también a su a manera. cómo se siente en ese momento. También para mi gusto creo que Milanés, a mí creo que es el que más me gusta. La mayoría de gente prefiere siempre a Silvio. No sé por qué razón, pero yo también, a Silvio me encanta, pero también tengo la percepción de que sí, muchas veces tal vez como que tenía ahí el diccionario en la mano buscando Sí, una claro. palabra así que fuera muy rebuscada. Es mi percepción, va, puede ser que esté equivocado. Sí, lo bueno es que te hace leer, ¿no? Ajá, Y, exactamente. y Hay eso, muchas eso está palabras que bien. uno dice, ¿qué Sí, está bueno, y eso hablando? es lo interesante también, que puede hacer que no para todo sea tan claro, porque igual necesita una cierta base uno para poder acercarse a estos compositores. Al igual que a muchos escritores, ¿verdad? Hay que tener, bueno, habrá que leer, habrá que formarse más para poder comprender Entender toda lo que esta querían información. decir. Igual con la música, ¿no? Con la música clásica. A algunos les da sueño, van a un Ujú. concierto y se quedan ahí doblados, pero hay otros que sí la disfrutamos y nos la gozamos en todo su esplendor, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay música para todos. Claro, sí, la verdad que sí. Maestro, ¿en qué año calcula usted que usted empezó, digamos, a decir, bueno, yo soy trovador? ¿En qué año calcula usted que se autodenominó trovador? Bueno, híjoles, te había contado un poco de la parte esta que habíamos hecho con los grupos, ¿verdad? Te Ujú. conté un poco de los quechas, que hacíamos música latinoamericana, con más instrumental que cantaba. Pero en ese tiempo justo con Otto Mora, que también fue parte también de este grupo, andábamos buscándonos el espacio para poder cantar nuestras propias canciones. Entonces, yo creo que ahí un poco fue que pasó que, bueno, Otto tenía un poco más de tiempo que yo en esto, ¿verdad? En esto de la trova, de cantar él sus canciones, de andar componiendo y haciendo presentaciones. Entonces yo me fui sumando a eso y también por la influencia un poco de Fernando López, también trovador quetzalteco. Entonces, bueno, cuando coincidíamos, armamos un formato que se llamaba Trova 3, que era Otto Mora, Fernando López y Fernando Juárez. Entonces se llamaba Trova 3. Entonces la dinámica era de que cada uno, bueno, cantábamos los tres, nos complementábamos musicalmente, pero cada uno hacía sus canciones. Entonces nos íbamos pasando ahí que 2 canciones cada uno. Qué Y belleza. entonces hacíamos ese circuito Como una ahí. guitarreada, solo que un poco más formal, digamos. Sí, entonces, por ejemplo, Otto cantaba sus canciones y yo cuando él cantaba yo lo acompañaba con una flauta, por ejemplo, o de repente con una percusión y Fernando López con el bajo. Y así, nos complementaban, nos tocábamos los tres, pero cada uno en su momento sus propias canciones. Entonces, yo ahí sumado, pues me vi en la necesidad de ir haciendo canciones, porque realmente ellos tenían una gran ventaja ahí en que llevaban muchos temas, en cambio yo no. Entonces yo dije, bueno, una noche que había que presentarse, yo no llevaba tanto,
En una noche escribí 2 canciones porque yo dije, bueno, por lo menos llevar Por si algo, sale algo, dijo usted. llevar algo nuevo, porque aquellos ya deben de estar hartos de oír las mismas. Entonces, claro, eso te da, el hecho de compartir con otros, te da esa, pues, necesidad de crear. Te pone esa presión de ir creciendo. Se vuelve una competencia sana el ver a gente Sí, que definitivo, sí. Y más cuando estás con gente sabe que más. sabe bastante. Y entonces yo, pues compartí con ellos, tuve esa buena experiencia y yo creo que a partir de ese momento yo dije, bueno, puedo decir que eso fue como que el momento en el cual yo me empecé a sentir parte de eso. Aunque ¿Como qué año más o menos calcula que a sería ver, ese? quizás te estoy hablando bueno, de repente que el 2000 por ahí, más o menos, un poco antes quizás, pero sí, tal vez 98, 2000 por ahí. Pero si el 2000 acaba de ser, maestro. Así veníamos hablando ahorita con ella hace un momento Sí, que uno siente como que... estamos hablando del 22 ya, ¿no? Hace 22 Sí, años. uno siente que el 2000 acaba de ser, que apenas... Sí, es cierto. Bueno, ha pasado tanto y bueno, creo que en este tiempo, bueno, estamos hablando de 22 años ya haciendo canciones. Y bueno, pues, pero como yo he estado no solo en la trova, sino Claro. también haciendo otras cosas, te había hablado de la marimba, te había hablado del folclore latinoamericano. Ahí tocaba quenas y zampoñas. Luego me metí al rollo del jazz. Ahí yo empecé a explorar el saxofón, la flauta, que hasta la fecha es lo más he tocado, ¿verdad? El saxofón y la flauta. Y con el saxo fui un poco autodidacta y ahora la flauta sí, pues sí estudié en el conservatorio. Entonces, al mismo tiempo también me quedé dando clases ahí en el conservatorio. Después de haber salido de eso, me dieron la plaza ahí para dar clases de flauta y de saxofón. Igual daba también la clase de armonía y de práctica de conjunto. Ese curso, ¿de qué trataba? Práctica, así de juntar a la mara y hacer Práctica bandita, dijo que... sí, exactamente, con la gente que ya va en el último año, es un curso de último año. La armonía es un curso como, digamos que ahí eran 5, entonces sí es un curso de tercero o cuarto año. 5 años tarda el graduarse del conservatorio. Bueno, aquí en Shela sí, pero digamos que ahí lo que obtienes es un título de técnico artístico. Ahora, en Guatemala son 7 años para graduarte de pianista. Yo no sé, yo creo que sí, recuerdo que eso es, pero de pianista o de instrumentista de otro. Bastante tiempo, ¿ah? Bastante tiempo y te dan un título de bachiller. Es un poco de lo triste esto, ¿verdad? Que es un montón de tiempo para el grado que te dan. Sí, la verdad, ¿y con quién hay que hablar? Dijo aquel para que eso cambie el Ministerio de Cultura. Puede ser. Yo digo que sí. Y bueno, ahora, claro, ya en la universidad ya hay una carrera de una licenciatura en... Sí, ahora que he visto que en Upana y Galileo le han metido mucho a carreras artísticas. No sé realmente qué tan bueno sea, la verdad, desconozco. Pero sí he visto que tienen y carreras así bien como muy específicas. Claro, sí, bueno, seguramente se verán resultados, ¿no? Yo conozco un par de gentes que han sido egresados de ahí, que, bueno, digo yo, está bien. Entonces, bueno, porque ahí reciben otra formación, ¿verdad? Además de, bueno, el conservatorio lo que estudias es cuestiones sobre, bueno, en principio lectura musical, Claro. solfeo, luego te metes a tu instrumento, igual, ¿verdad? Todo es con una metodología, un sistema, y basado en función de la música clásica. Sí, el concert siempre ha sido como visto así, va, o sea, que uno va a aprender música clásica, los demás son Sí, casacas. porque a eso se le llama, pues, conservatorio. Claro, hay ya lugares o universidades donde ya enseñan otras corrientes musicales, ¿verdad? Pero básicamente en un conservatorio eso es. Pero claro, eso te da una formación base para
Para poder para hacerlo ya poder contemporáneo explorar y cualquier otras otra cosas, cosa. sí. Maestro, ¿y usted nunca quiso salir? ¿Nunca quiso irse a algún lado? O... Bueno, de hecho salí bastante. Ah, sí. Sí, sí, tuve la oportunidad de estar, fui por muchas veces, por ejemplo, a México, a los Estados Unidos un montón de veces a tocar. Siempre fue la música la razón de salir. También estuve en Francia, en España, en América del Sur, digamos, estuve en Perú, en Argentina, en Chile. ¿Con su grupo o No, andaba solo? en este plan, en algunas veces fue a nivel, casi que la mayoría fue como solista, y, y algunas veces complementando otros proyectos, Ah. ¿verdad? Pero siempre la razón fue la música. Y vaya que nunca le picó ahí por, me quedo aquí o aquí estaría bonito vivir. Sí, 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 definitivo, surgieron ahí algunas posibilidades. Pero bueno, lo que pasa que, mira, yo creo que hay que hacer las cosas A mí siempre me ha dado un poco de temor el hecho de estar en un lugar de manera ilegal, ¿verdad? Mm, Y que tengas que ser, no sé, ¿verdad? A mucha gente tal vez prófugo. no. Sí, Sí, prácticamente hay que ser prófugo. sí, durante un tiempo hasta que mires, hasta que veas cómo resolves tu situación. Yo siempre fui respetuoso de las normas, de ir en el tiempo que se me indicaba. En los Estados Unidos pude haberme quedado y eso, pero yo decía, no, hombre, es que no es la manera, yo no soy Para ese entonces usted tenía familia. Sí, y esa era otra de las razones también, ¿verdad? Así tenía Claro. mis hijos. Tenía una responsabilidad y claro, uno dice, bueno, pues aquí voy a poner a trabajar, voy a hacer plata, voy a mandar, pero se han oído tantas Ajá, historias, el ¿no? costo es alto también, pues. Sí, el costo es alto. Y la verdad que decía yo, realmente yo siempre fui creyente de que en Guate se pueden hacer las cosas. Yo decía, esto lo puedo hacer en Guate, hay cosas que en definitiva ya las puedo hacer. Y, y que bueno, uno en otro país, si por ejemplo no hablas el idioma o medio lo chapuceas, tenés que empezar por eso y es un proceso largo, ¿no? No es nada más de meterse ahí. Entonces, sí tuve la oportunidad y salí muchas veces por temporadas y siempre fui respetuoso del tiempo que me dieron, vine. Y, y bueno, pues lo disfruté, pero yo siempre he sentido que en Guatemala se pueden hacer las cosas. Y bueno, yo no sé qué tanto he hecho, pero con lo que poco que he hecho, me he sentido bien, me he sentido feliz y yo creo que todavía estoy en el tiempo de seguir haciendo Claro, cosas. y el arte es bien subjetivo en cuestión de ser exitosos porque para lo que algunas personas puede ser considerado éxito, para otras no, y viceversa, ¿va? O sea, hay gente que pasa toda su vida con miedo al escenario, a pánico escénico, Ujú, y con el hecho de subirse una vez al escenario ya es el éxito haber vencido eso. claro. Y uno que lo hace un montón de veces, pues, es bien subjetivo, pues, ¿va? Sí, para uno se vuelve una rutina subir y bajar de un lugar. Y también para algunos el éxito puede ser hacer mucha plata, que también Sí, está sí, sí. válido, ¿va? Pues sí, yo creo que todo tiene su razón. Y todo es importante, porque la plata igual te abre espacios, te lleva, te trae. Ujú. Pero claro, yo creo que hay, dependiendo del interés que tengas, por lo menos en mi caso era aprender, era conocer. Yo ya había tocado mucho música, había estado en varios grupos y no sabía leer música. Entonces, en una oportunidad que yo tenía que participar bueno, habían hecho un grupo para el de danzas folclóricas de Guatemala, donde yo estaba invitado a ser parte del elenco musical y había que viajar. El maestro llegó con las partituras, el primer día que nos reunieron, llegó con partituras y dijo, bueno, aquí está el material, el día de hoy no va a haber tiempo de ver esto, pero por favor llévenselas a su casa
mañana regresan y Tiene que estar al 100. tiene que estar así. Y yo no leía ni una nota, nada. Entonces, y bueno, era música Larga noche también. tradicional de Guatemala, bueno, compuesta, no tradicional, sino era música arreglada por el maestro Benigno Mejía. Él había escrito todos los arreglos y yo tenía la parte de la flauta. Y yo dije, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Y cómo le digo que yo no sé leer música? Uh-huh. Si me seleccionaron fue por alguna razón. Entonces hablé con el piano Cachul, me acuerdo que le decían. Y me dijo, como si que vos no lees música y cómo tocas lo que tocas. Y yo le digo, no puedo. Por obra y gracia, Dios. Sí, entonces me dijo, mira, lo que yo voy a hacer es que nos vamos a ir a la casa, yo te voy a grabar pues lo que tenés que aprender y lo que es en una grabadora, te la llevas y te la aprendes. Y me grabó todo con el piano y entonces, bueno, ya llevaba yo el arreglo grabado y eso sí, toda la noche a darle, oír y escuchar, pero yo tenía esa ventaja también, que tenía buena memoria musical. Se lo aprendía. Y me lo aprendí, lo saqué y me lo aprendí de memoria. El otro día que llegamos al estudio, todos con sus partituras ahí, entonces dijo, bueno, yo supongo que ustedes ya estudiaron esto anoche, por favor retiren papeles, tenemos que tocarlo de memoria. Yo dije, gallo. Y de ahí le dijeron, vamos a bajarla un tono. Bueno, no se podía porque era como, bueno, yo tocaba el sijolaj, que es una flauta, bueno. No, sí, pues vienen afinación. Sí, entonces ahí no había tal. Que ahí es el problema, cuando uno se lo aprende de memoria, que sube o baja un tono y ya chipilín todos. Tronó, sí, entonces ahí era una cosa así. Y bueno, yo resolví eso ahí. Pero entonces este Cachul me dijo, mano, tenés que meterte a estudiar. O sea, te va a limitar eso de alguna manera. Entonces yo dije, bueno, el otro año yo me meto a estudiar. Y así lo hice. De hecho, esas vacaciones que tuve fue me empecé a estudiar con un maestro y empecé a estudiar el solfeo. Cuando me metí a la escuela ya llevaba una base. Y agarré eso así, ¿no? A darle, porque también hay una responsabilidad, ¿verdad? Claro. Y eso es una herramienta, definitivo, no es una broma o porque solo los clásicos tengan que tener partituras o no, eso es para todos. Es una manera también de poderse compartir. De compartir ideas mucho más fácil, ¿verdad? Es más fácil, más práctico. Entonces fue un reto para mí meterme a estudiar. Y por eso que agarré la flauta. Y bueno, pues ahí fui creciendo yo poco a poco con eso de la lectura. Y luego venía la otra parte, escribir. ¿Verdad? ¿Cómo escribir? Más complejo todavía. Que, bueno, en un idioma uno aprende a leer y escribir. Pero en la música uno puede aprender a leer, pero escribir es una cosa aparte. Entonces ahí ya vienen otras cosas pero bueno, fuimos agarrando un poco de todo. Entonces han sido años bastante emocionantes, interesantes de ir aprendiendo, porque la música es una cosa que no se acaba. Sí, pasaremos años y años y años y siempre van a haber cosas nuevas que aprender, ¿va? Y en esas ando yo estudiando siempre, buscando qué cosa... igual, ¿verdad? Cuando te toca, pues digamos, por ejemplo, amenizar un evento, a veces la gente te dice, mire, fíjense que queríamos pedirle favor a ver si puede usted tocar tal y tal el tema, ¿verdad? Y ni modo, pues, si eso significa que te den el chance o no, órale, vamos a tocarlo, vamos a ver. Pero también, o sea, si está en el repertorio de uno, pues calidad, nítido. Pero también cuando le piden a uno un tema que uno no se sabe, ¿qué hace? ¿Qué hace usted, maestro, cuando le pide un tema que usted no se sabe? Porque la gente se malea con uno cuando uno
Sí, bueno, sí toca siempre, ¿verdad? Regularmente, digamos, bueno, depende qué tipo de situación sea, ¿verdad? Porque si es un cliente de un bar que te va a pedir un tema de alguien y no te sabes ese tema, bueno, yo le digo, mira, ese no me lo sé, yo tengo que ser sincero, ese Claro. no me lo sé, pero te voy a cantar una canción incluso del mismo autor, Sí, pero que es pues, así me la sé y ya. maestro, ¿y qué hace usted cuando se le acercan las señoras a decirle algo más movido no tiene? Porque siempre hay señoras, la clásica señora que llega aplaudiendo. Algo más Ah, movido sí, no sí, sí, tiene. sí, sí. Bueno, pues igual un bolero lo toco como rumba y ahí voy driblando un poco la situación. Yo creo que uno debe tener, por eso es lo interesante de meterse a varios formatos musicales. Sí, hablando de la rumba, igual me conocí un par de maestros ahí que tocaban la guitarra española, que tuve la suerte que vinieron aquí a Shela, ¿no? Estaban dando clases ahí en una universidad. Me los conocí en uno de los toques que yo hice. Y yo dije, estos tíos están... Otro level. Es otro nivel, ¿va? Entonces, y había uno de ellos que daba clase. Con otro cuate ahí nos metimos a estudiar un poco, a agarrarle un poco la técnica. Y de ahí con uno de ellos yo me puse a tocar, incluso tuvimos una temporada tocando juntos. Y, y bueno, pues fui conociendo un poco ese otro mundo, ¿verdad? De la guitarra, no del flamenco, ¿verdad? Porque es hablarte a una Muy cosa más extenso. muy gruesa, ¿verdad? Sino de la rumba gitana. Y entonces, claro, eso te da la posibilidad cuando ya más o menos conoces de que alguna canción, por triste que sea, la De puedes poner, hacerla, ajá, sí, la pues. puedes plantear de una manera distinta, ¿no? O le puedes poner un swing ahí, qué sé yo, o sea, la gente, es que también hay el tema de que la gente tiene por alegre una cosa Eh, es muy variado eso de la música alegre para la gente. sí, es muy variado y la percepción de la gente también, yo no sé, pero la señora que se le acerca a decir a uno, esa, una más movida. Va, uno, digamos, canta una canción de, no sé, va, de alguien que cante cumbias y la canta uno a su estilo. No, es que no me gustó así. Va, otra. Cambiándole el ritmo, no, es que no me gustó. Y yo siento que es como que al fin del día lo que no les gusta es el sonido de la guitarra puro. O sea, la gente Sí, necesita el pum, 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 va. O sea, siento yo que a veces, muchas veces es eso, sí, de plano, tener un respaldo ahí rítmico. rítmico es importante. Pero si llegas solo con una guitarra, claro, la gente extraña o siente que uno de repente podría hacer toda una orquesta y eso no. Ajá, De repente, hay gente que, por ejemplo, lleva una computadora, pone una pista, se acompaña con la guitarra y se oye todo un ajá, orquestón ahí. Pero eso lo hacen algunos. claro. Pero los que no, los que tenemos que usar solamente nuestro instrumento, sí, bueno, definitivo, tenemos que y hacerle entender a la gente qué es lo que llevamos, es lo que Ajá. podemos hacer. No puede sonar otra cosa que no sea lo que llevas. Sí, yo creo que es puro desconocimiento, ¿va? O sea, es... hace 15 días me tocó ir a cantar a una fiesta de unas señoras. Y se me acerca una señora y me dice, mire joven, póngame ahí la de la pollera colorada. Esa es la que yo quiero. Sí, pues sí, toca hacer de entrada ese tipo de cosas. Pero yo creo que, bueno, tampoco es que ahí el concepto aquel que dicen que ¿qué es? Al cliente lo que pida, ¿ah? Ujú. En la música no siempre se puede. No, no siempre es... Y aparte cada quien tiene su estilo, maestro. O sea, yo siento que la Mara lo conoce a usted por estar con la guitarra, pues. No, no, la Mara no lo conoce porque usted va a ir a poner música como DJ, pues. Sí, exacto. Sí, hay una gran diferencia entre lo que uno puede hacer con un instrumento y el que sí, el que solo programa algo ahí y Ujú. es de poner un play, ¿verdad? Pero yo creo que sí uno debe hacer valer lo que uno es, lo que uno puede y lo que uno sabe hacer en el momento. A mí me ha tocado mucho que la gente me pide una canción, si yo la he oído en alguna vez, yo digo, sí la he escuchado. Pero bueno, ahora hay de estos cancioneros virtuales donde pones el nombre y te Ya sabes aparece la todo. letra con las armonías un poco,
Claro, que no son las que... No son las reales siempre, pero ahí medio. Y de repente que no están en tu registro. Ajá. Pero bueno, como ahí en el cancionero normalmente ponen de dónde sacaron eso. Por ejemplo, por ejemplo, es un bolero Contigo aprendí, por ejemplo, ¿verdad? Dice Luis Miguel, él no es No es el autor. No es el autor, pero dice, bueno, está en esa la tonalidad de Luis Ya Miguel. sabe uno más o menos. Pues te canta hasta el carajo, entonces Ajá. hay que bajarle tantos tonos y ahí me va a quedar más o menos. Ajá. Si yo la he escuchado, yo he improvisado muchas canciones que teniendo la letra y la armonía plasmada ahí, más o menos me puedo atrever a hacerlo. Me he animado a hacer cosas así, pero también uno tiene que medirse, ¿no? Porque si no... Porque también es el nombre de uno el que está... Uno se la está jugando ahí, pues, y si Sí. no la caga ahí, va a quedar... Sí, la hizo, pero redondita. Ajá. Sí, bueno, de todo ahí. De todo hay en la viña del Pues sí, Señor. cuando te toca, digamos, lugares como cafés, como un bar, pues ahí se supone que es una cosa donde todo el mundo está en su onda, Ajá. pues a veces ni atención le ponen a uno, ¿no? Claro que hay lugares, ya algunos foros donde sí la gente te va a escuchar, sobre todo cuando es un concierto. Entonces, pues esa es otra situación, ¿verdad? Ujú. Yo, pues, digamos, cuando soy invitado a tocar en algún concierto, yo llevo mis propios temas, porque con eso me siento cómodo. Claro. Y porque Y la gente va a escucharlo. Se supone que ahí es Fernando Juárez el que van a escuchar. Entonces, ahí aprovecho ahí mi planteamiento es otro. Uh-huh. Pues, en un lugar de entretenimiento, pues a eso va uno, ¿verdad? Claro. Y uno creo que tiene que tener claro el papel que uno juega en determinados espacios. Y uno como músico creo que tiene que tener la capacidad de poderse adaptar a esa diversidad de espacios si eso es lo que uno quiere hacer. Porque si uno solo quiere atender conciertos de música de uno... Difícil. Entonces, claro, se puede pero van a haber ciertas limitaciones, van a haber lugares que le van a decir a uno, mira, lo que pasa es que queremos que aquí cantes de todo, aquí la gente viene a oírte y que atendas al público porque de eso se trata. O por ejemplo, si vas a amenizar un evento, una boda, qué sé yo. Claro, ahí cambia totalmente la onda. ¿Verdad? La gente te dice, juego. mire, aquí solo quiero música de sobremesa, música instrumental. Ya sabe uno que la gente no van por uno, pues va. Exacto, o sea, por eso es que uno como músico debe tener esa versatilidad de poderse acomodar a de las diversas opciones que puedan pasar. Lo difícil, siento yo, maestro, es, o al menos para mí, ¿va? ¿Cómo sale uno de ese círculo vicioso? Porque después ya no se puede, o sea, al menos aquí en Guate no miro una forma real de dar ese paso como en otros países de, bueno, es que aquel cantaba en los bares, en los cafés y ahora ya puede presentarse en tal lado. Aquí en Guatemala es bien difícil salir de ese círculo vicioso de bares, hacer cosas a veces porque lo llaman a uno y cosas que no mucho le gustan a uno y de ahí regresar. Pero ¿cómo salimos de ese círculo? Siento yo que faltan lugares de exposición más grandes tal vez. Sí, y los pocos que hay, pues se los acaba uno rápido, ¿no? Aquí tenemos solamente un teatro y cerrado. Va, imagínese, si esa es otra, aquí en Shela el teatro no cualquiera puede acceder al teatro, ¿va? Sí. Sí, y luego pues hay espacios que se requiere un poquito de trámite, tener acceso a ellos, ¿verdad? Claro. Y va, imagínese aquí ustedes todavía tienen un teatro, nosotros en Reu, ¿dónde va? Solo literal los únicos escenarios que hay son entidad privada, restaurantes, bares, cafés. Exacto. No sí, hay otra. Sí. Entonces, ¿cómo avanzamos? ¿Cómo? Bueno, digamos que para mí está la parte, como te mencionaba, la parte de entretenimiento que uno puede cumplir, como de música de fondo, que de acompañamiento, música instrumental o de lugarcitos como atender bares, atender cafés, atender restaurantes, eventos, como digamos una forma comercial. Pero luego viene la parte que es tu propuesta y dónde presentas esa propuesta. Si encontrás un espacio para eso,
pues enhorabuena. Y si no, pues están las redes, ¿no? Ahí haces tus propuestas musicales y las vas presentando, digamos, a través de eso. Porque Sí, yo creo que redes es bastante importante hoy en día, pues, pero no sé si sea como la plataforma o la catapulta que uno necesita para poder salir del circuito de bares, ¿verdad? Porque la gente muy rara vez tiene tiempo, tiene ganas de darse la oportunidad de escuchar algo nuevo. Usted no me va a dejar mentir, pues uno llega a un bar y toca los covers de tal y tal y todos contentos. Este es un tema mío, pum pum, y todos se van al baño a hablar por teléfono, o sea, a nadie le interesa. bueno, yo creo que yo lo que hago es no decir que es mío, por ejemplo, ¿verdad? Gran técnica, maestro, gran técnica. Solo dejar ir el picazo, vámonos. Sí, porque mira, eso pasa que tocas algo tuyo y sí, de repente la gente dice, bueno, pero ¿por qué no toca lo que le estamos pidiendo, por ejemplo, verdad? Yo lo que hago es cantar las canciones que yo sé que la gente identifica y que se sienten bien con eso. Y de repente les dejo ir mis temas. Yo sé que son mis temas y a alguno... Puede ser que alguien le esté poniendo atención, ajá, y le cause curiosidad y le va a preguntar después ese tema de quién era. Ajá, sí. Y si no, pues cuando termina el tema, yo digo, este tema que yo interpreté anteriormente es mío. Se lo quiero presentar, se llama tal. Y ya pasó. Sí, pues. Porque si lo decís antes, puede hacer que haya esa reacción. Sí, y es bien complicado porque la Mara sabe cuando alguien tiene talento. La Mara sabe cuando alguien está haciendo bien su trabajo. Y la gente lo apoya. Realmente, si algo he visto, yo antes me quejaba mucho de que que aquí en Guate no apoya. Pero ahora que estoy más metido en el mercado, me doy cuenta que sí, la Mara apoya. La cosa es que lo difícil es hacerle entender al público de que de covers, sí, me están apoyando y todo, pero de covers no voy a pasar de aquí, pues. Entonces, lo difícil es hacer que el público apoye lo propio, pues, porque claro, eso es lo único que nos permite salir o irnos, ¿va? Eso es el nivel de definitivo, no hay que dejar de hacerlo. Yo siento que aunque la corriente venga fuerte, uno no debe dejar de tocar sus temas, hay que hacerlo, porque eso es lo tuyo. Si no, y ya cuando uno se da cuenta, con el tiempo la gente va pidiendo sus cosas. Sí. Yo he tenido esa grata experiencia que, bueno, que en algún lugar, yo siempre a donde voy a cantar, si me contratan para algún evento, pregunto de qué se trata, de qué es lo que esperan ellos que uno haga. Y si es un café, pues igual voy a cantar. Y entonces, bueno, pues le ponen un nombre a la velada, por ejemplo, ¿verdad? Que una noche romántica o que una noche no sé qué, cualquier cosa. Y uno más o menos va en ese enmarcado en ese encuadre. Ajá. Pero yo siempre trato de poner ahí, de plantear mis cosas, porque claro, entonces, ¿en dónde estás vos? Y claro, te vas volviendo parte tus canciones se van volviendo parte de siempre constante de tu playlist, repertorio. De tu repertorio. Y eso definitivamente así tiene que ser. Yo siempre no hay que dejarlo de hacer. No hay que dejar de hacerlo. Y también al hecho de poder, si podés cantar las canciones de alguien más, de un compa. Yo he hecho eso mucho, ¿verdad? Yo he cantado canciones de Fernando, he cantado canciones de Otto. En mis presentaciones yo las incluyo. Y menciono quiénes son los autores. Nítido. ¿Verdad? Porque eso también crea ese círculo de poder, de que la gente que de repente le interesa mi trabajo, también le puede interesar más el trabajo de alguien más. ¿verdad? Entonces he tratado de hacer eso. Es un gran consejo. En la Peña yo hacía eso regularmente, ¿verdad? Y otra cosa, una recomendación que le haría yo a los escuchas es, ya sea que sean artistas o no sean artistas, hagamos una buena costumbre el hecho de ir a un restaurante y siempre cuando alguien esté tocando pedirle cantar un tema tuyo. Que se pueda hacer como una moda, que todos puedan pedir siempre que lleguen a algún lado, siempre
un tema tuyo, ¿qué tenés que decir, ma? Claro. Pedirnos, uno como artista sabe que a uno le gusta que le pidan sus temas, entonces llegar a un lugar a ver a otro compa y pedirle sus temas, va. O si alguien no es artista, igual pues llegar y que no se pierda esa costumbre de llegar a algún lugar y pedir temas inéditos, porque también eso ayuda a que la gente que no tiene temas inéditos para decir, me chingó, me pidió temas míos y no tengo nada que decir, va. O sea, pues ahora es cuando, ¿verdad? Exactamente. Ahora es cuando uno puede hacer algo. Creo que se puede hacer eso una muy buena costumbre. Sí, definitivo, yo creo que eso es lo que también podría hacer crecer nuestra comunidad de artistas, ¿verdad? La propuesta de cada uno es importante. Y lo que usted dice, digamos, yo con los músicos retaltecos, cada vez que canto, que toco en algún lado, siempre tengo un playlist en Spotify. De hecho, si lo pueden ir a ver en mi perfil de Héctor Morales Música en Spotify, ahí tengo un playlist de músicos retaltecos, de toda la gente, de todos los géneros, que tiene música que es retalteca. Y cuando me voy a presentar en algún lado, pongo las canciones de los artistas retaltecos antes y después del evento. Eso es bueno. Entonces, sí, claro. Así la gente va escuchando, hay de todo, pues hay reggaetón, hay rap, hay trova, hay balada, hay de todo. Y la gente va escuchando música variada y nueva, pues porque para todos es así, ¿esa canción de quién es? Es de el hijo de tal y tal persona. Mira, pues qué bonito. Sí, y es importante conocer la música de tu espacio, de tu región, ¿verdad? Porque también es triste cuando, por ejemplo, te toca ir a otro país y te dicen, mire, quiero que nos cante alguna canción de su lugar, queremos conocer la música de su país. Uh-huh. Y si no llevas nada, es una cosa complicada, ¿no? Entonces, bueno, yo he hecho eso también de incluir dentro de mis presentaciones cuando me toca ir a otro lugar, la música de Guatemala. Entonces tengo ahí una selección de música nacional que me gusta interpretar y me siento orgulloso pues de poderlo hacer y de decir, bueno, esta es una canción de fulano de tal y contar un poco de la historia, de lo que hay atrás de la canción para que la gente se entere un poco de nuestra historia también y de lo que Guatemala hace. Bueno, sus artistas, ¿verdad? Claro. También algo que yo he utilizado cuando me he presentado en otros países es la fotografía. En algunos conciertos pues hemos puesto, digamos, un proyector con imágenes de Guatemala. Gran idea. ¿Verdad? Para poder ahí que la gente sepa de dónde llega. Poderle dar un aspecto más gráfico, digamos, al tema, ayudarles un poco para que la imaginación vuele con... Así es. Entonces, con un poco de ayuda gráfica. Un poco el recurso que he utilizado para poder identificarme como guatemalteco y mostrar mi país. Y definitivamente, pues cuando uno sale, lo que yo hago es presentar mi trabajo como artista, como músico, como trovador. Porque, o sea, hacer tanto esfuerzo para también y presentar cosas que no son tuyas o... Porque de repente lo otro ya está bastante conocido. Ajá. Pero en este caso, si tenés la fortuna de salir, pues la idea es de hacer tu propia presentación, o sea, mostrarte qué es lo que estás haciendo como artista. Y eso es entonces los que no tienen todavía material propio, pues yo creo que es el momento de comenzar. Más ahora que es más barato que nunca poder grabar al menos algunas ideitas en bruto y tener algo más claro, porque antes... Sí, antes era una cosa bien seria poder llegar a acercarse a un estudio. Tampoco es que sea barato ahora el hecho de ser producido correctamente, pues, va así, bien hechecito, algo que no se ha hecho en casa. Tampoco es que sea barato, pero hay muchas más posibilidades de al menos grabar las ideas de uno, ¿va? Claro, sí. Sí, no, y ahora comenzando con que en tu teléfono tenés un montón de herramientas. Y tiene una gran calidad de sonido ya el teléfono. Pues ahí hay una manera de poderse de grabar y de tener un registro uno de sus cosas. Entonces yo te mencionaba lo de las redes porque también el hecho de mostrar tus canciones ahí puede hacer que eso ocasione que la gente te las pida a la hora de que te presentes en un lugar, ¿no? Te dice, bueno, y que se conocen la canción, la han oído y te la piden. Eso es súper bonito cuando uno se va acercando a la gente de esa manera. Entonces, por eso es importante estar creando y estar aportando musicalmente. Tener una propuesta siempre inédita que dar, ¿va? Maestro, vamos a terminar con una pregunta que
Me intriga. Me da miedo que me va a responder. ¿Cómo ve usted el futuro de la trova en Guatemala? ¿De verdad ha existido un movimiento trovador, al menos en Quetzaltenango? ¿Y cómo ve usted el futuro de la trova? Bueno, sí ha existido y actualmente hay trovadores, hay gente que está haciendo canción, que está haciendo trabajos bien interesantes, que lastimosamente pues no han tenido el suficiente soporte o apoyo para poderse mostrar. El año pasado, bueno, tenemos ¿qué? Este sería el segundo festival, tercero ya sería de trova, pequeño movimiento que comenzamos a hacer. Y eso nos mostró que hay mucha gente que tiene propuestas, que está haciendo un trabajo bien interesante. Y entonces, bueno, el año pasado se hizo otro festival, el primero fue en Shela. Lo hicimos cuando teníamos la peña y luego cuando estaba también conjuntamente con Trova Rock. De Alfredo Castro. De Alfredo Castro, sí. Donde participó, bueno, Alfredo, Paco Castillo, Fernando López, Otto Mora, el maestro Zarat, Lalo Moreno, él es venezolano. Y bueno, servidor. Luego en la Antigua ya llegaron otros cantautores también, mexicanos, cubanos, entonces, y bueno, y mucha gente de Guatemala, de la capital. Entonces, claro, se cuentan todavía con los dedos de la mano, pero yo siento que van, que está, que hay movimiento. Y hay nueva generación también. Yo he visto el proyecto de los hijos del maestro Zarat. Ah, sí, el proyecto Dúo Claroscuro, por si ustedes no lo han escuchado. Sí, por supuesto. Madres, qué proyectazo ese. Uh-huh. Sí, qué proyectazo. Y sí, Diego chavos, pues. es un cantautor muy interesante, ya con la edad que tiene, ya me lo imagino yo, cuando tenga la mía, va a ser un monstruo. Sí, entonces yo creo que es importante que se le ponga atención a este género porque sí viene cargado. Yo siento que va a haber futuro. Yo veo ahí un futuro porque hay jóvenes que están interesados en esto. Y, por ejemplo, tengo una alumna que me dijo que quería estudiar guitarra y me dijo que su interés era en la trova. Bueno, ella tiene 16 años. Y me llamó la atención eso, ¿verdad? Porque sí, hay interés. Claro que yo creo que hay mucha gente que está más interesada en la música comercial, que quieren figurar y en fin, ¿verdad? Pero yo creo que, aunque poco, pero existe interés en gente que se quiere formar. Porque bueno, como te digo, un trovador pues tiene que conocer muy bien su instrumento, la guitarra o el piano incluso, y su voz, y tener un cierto nivel de escritura para poderse comunicar a través de esto. Entonces, yo veo que sí, hay un movimiento interesante. Justamente estábamos ahí porque tenemos un grupo de chat con algunos trovadores que regularmente estamos ahorita en eso, de repente hacer un otro festival aquí en Shela. Y seguramente van a haber más. Porque sí hay gente, bueno, en Guatemala hay varios. Está Ronnie Hernández, el hijo de él, Ronito. Está Coqui Valdés. Está Armando Pineda. Bueno, hay mucha gente que está metida en esto. Yo creo que hay futuro. O sea, todavía hay bastante tela que cortar en eso. Hay esperanza. Pero vamos. Esperemos que así sea, que haya un nuevo movimiento y que venga bastante cargado de nuevas cosas y de nuevas sorpresas. Porque sí, yo también le tengo mucha fe a la trova. Siento que la trova puede ser el género que salve, digamos, que pueda expresarse y que pueda
hacer llegar el mensaje o hacer eco de algo que no se pueda decir de otra forma. Así es. Sí, claro. Pues maestro, me ha dado muchísimo gusto de verdad tenerlo acá y platicar un rato con usted. La verdad que el tiempo no alcanza realmente, pero de verdad me da muchísimo gusto tenerlo acá. Mi mayor admiración para usted y muchísimas gracias. Héctor, felicidades por este proyecto. Muchas gracias. Y pues qué bueno, gracias a todos los que están ahí viéndonos. Pues, maestro, sus redes sociales, ¿cómo lo encuentran? Fernando Juárez, así. Ahí ando con una guitarrita. Sí, una guitarrita, Sí. Y bueno, pues seguramente estaremos compartiendo pues temas, música ahí a través de otras plataformas, ¿verdad? De momento eso es lo que hay. Pero sí, estoy grabando varias canciones, ya tengo ahí casi terminadas que voy a estar compartiendo. Y bueno, pues qué gusto, Héctor. Perfecto. ¿Algún tema que nos quiera recomendar suyo? ¿Algún tema que usted diga, ese tema les puede gustar? Bueno, pues si visitan mi página, hay una dupleta ahí que acabo de subir. Es un ritmo bastante alegre. Hay una canción que se llama Por las calles de mi ciudad y la otra que se llama Esta es mi tierra. O sea, están en un solo video las dos, pero eso es lo que les recomiendo que vayan a ver. En YouTube la pueden ver, sí. Perfecto. Hay un tema que a mí me gusta mucho de su autoría. No recuerdo bien ahorita el nombre, si es Loco del Parque Central. Sí, cómo no. El Loco del... ¡Qué temazo! Esa sería mi recomendación del maestro. Vayan a escuchar ese tema. Vayan a escuchar ese tema. Se van a orinar, muchacho. Buena onda, gracias. Pues maestro, de verdad, muchísimo gusto, Héctor, de tenerlo por acá. Chicos, espero que les haya gustado este episodio de Indie Mood Podcast. Ya saben, estamos aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Se nos vienen un montón de invitados más especiales, un montón de gente increíble que hemos encontrado acá en Quetzaltenango. Espero que hayan aprendido un poco y que se hayan divertido también, que es el chiste de todo esto. Mi nombre es Héctor Morales, soy productor allá en Sal y Pimienta Estudio y nos vemos en una próxima edición de Indie Mood Podcast. ¡Órale!